Bueno, a veces se hace obligatorio adjudicarse un determinado papel en la vida. Es decir, uno transita haciendo lo que puede y sabe hacer. Pero a veces las circunstancias te obligan a dar un paso adelante. Y entonces, cuando llega ese momento, no es que vos te creas que puedes ser un maestro. Para nada, no me voy a adjudicar en este caso ser un maestro, ser un ideólogo o ser un instructor. Para nada. Solamente soy un hombre que sabe recordar, que tiene algún conocimiento, que ha adquirido alguna experiencia en su vida y que conoce realmente de lo que habla. Y entonces, con ese acervo de firmeza, hoy voy a hacer el video. Hoy voy a hacer el video. El peronismo, porque de eso se trata, está pasando hoy una etapa amarga, una etapa de mucha confusión, donde hay una cantidad de liderazgos fatuos, o sea, falsos profetas, como venimos diciendo, que no sé si muchos con su voluntad, o muchos por su desconocimiento, o muchos por su soberbia, porque no quieren escuchar a la gente que realmente sabe y conoce, se han lanzado a hacer un peronismo nueva olero, un peronismo del siglo XXI, sin fundamento. O sea que se habla de peronismo dentro del peronismo sin conocer al peronismo. Y el peronismo es una cosa que históricamente no es una improvisación, es un hecho doctrinario, filosófico, que representa solamente un interés: la defensa del pueblo, la defensa de las grandes mayorías. O sea, no es una entelequia que se puede acomodar en cualquier cosa y que le puede servir a cualquiera que porque lo llevó el viento se instaló en una determinada posición de poder. El peronismo no es eso, y por eso que carecemos de realmente conducción política, y los resultados de todas esas carencias es lo que tenemos hoy en el país. Un país atolondrado, sometido, sin orientación, sin futuro, están haciendo cosas sin trascendencia histórica. Y claro, los que están en el gobierno están atribulados porque tienen un montón de cosas que no es fácil resolver. Y los que presumen o pretenden o supuestamente son los que conducirán el peronismo del futuro. Peronismo es un movimiento social y político que no va a poder ser reemplazado por nada ni por nadie. Por eso estamos hablando de este tema. Esa gente, como digo, con proyección de futuro, no está capacitada. No está capacitada. Y entonces cuando uno los ve que no está capacitado, siente una aprensión, siente un dolor muy grande. Y es ese instante donde uno quiere avanzar y decir, pero caramba, estos muchachos, teniendo tantas oportunidades y posibilidades, no conocen realmente lo que son las cosas. Y todo esto viene en función de una frase histórica de Perón que ha sido tergiversada por los intereses, ¿no? Por supuesto, a Perón lo han querido mellar y punzar desde todos puntos y descalificarlo y eliminarlo desde todos los puntos de vista. Nosotros lo sabemos, imagínate si no lo sabremos. El general dijo en una ocasión, al enemigo ni justicia. Todo el mundo se prendió, o sea, el enemigo, se dio aludido, el señor se prendió de esa premisa y dijo, mirá, la desproporción de Perón, desconoce la justicia, te invita a desconocer la ley. Se presta la frase. Entonces cuando uno ve eso y que ve que los periodistas, como en el caso de un tal Levinas, que se puso a discutir con este muchacho Sergio Berni hace unos días en la televisión. Y claro, Berni, pobrecito, es un buen prospecto, pero carece de ilustración, o sea, carece de conocimiento. Como hay cientos que los oigo hablar de peronismo y no
no quieren aprender, porque sabiduría y conocimiento está. Pero también hay otra cosa, inteligencia. O sea, está escrito todo lo que el peronismo es y toda la filosofía doctrinaria que Perón dejó sentado. Pero también hay que saber interpretar eso. O sea, muchos hablan de escuelas de peronismo, muchos, que es un rebusque, enseñan peronismo. Pero una cosa es enseñar y otra cosa es entender lo que es el peronismo. Entonces, esta frase tan vapuleada por la prensa, es muy fácil para los que conocemos el tema explicarla. O sea, hay acá en nuestro país dos situaciones. No son más. Están los adversarios políticos del peronismo, que son la gente que va a elecciones, emite su voto, o sea que tiene otra ideología, que tiene otra concepción del país, que tiene otra visión de las cosas y que nosotros sabemos quiénes son y que siempre a quien ellos han defendido y representado, o sea que no han representado nunca los intereses del pueblo, sino los intereses sectoriales y se han prendido en todos los movimientos revolucionarios de estabilización democrática de la Argentina. Esos son nuestros adversarios políticos. Los que, escudados en un partido de negocios, se cambian, se asocian, hacen frente, en fin, ¿qué pudiéramos llamarle? Los radicales, los conservadores, los comunistas, los socialistas, siempre andan en manejos turbios, asociándose y haciendo frentes y demás. Esos son nuestros adversarios políticos. Los que se levantan en el Congreso cuando se está tratando una ley para defender los intereses del pueblo, se levantan en manada y dejan sin quórum la sesión. Esos son nuestros adversarios políticos. Pudieran decirse unos pobres diablos, o se pudiera decir son nuestros adversarios de la oposición. Pero está el otro, que es el que nos interesa a nosotros, el enemigo del que hablaba Perón. Pero el enemigo, o los enemigos de los que hablaba el general, no, esos son otros. El enemigo es totalmente un tema distinto, un ente distinto, un agente distinto al adversario político. El enemigo no va a ninguna contienda electoral, no se suma a ningún proceso democrático, él no tiene intenciones de convivir con nadie, porque el enemigo es una especie de personaje, una especie de individuo que tiene patente de corso para hacer todo por fuera de la ley. El enemigo de la Argentina, por ejemplo, del que hablaba Perón, era el que bombardeó Plaza de Mayo el 16 de junio de 1955. Ese no es una persona que razonablemente va a dirimir una cuestión ideológica a través de una elección. El enemigo es un tipo que viene a imponer la fuerza. Y por eso impusieron una dictadura feroz y fusilaron al que estuvo en desacuerdo. Y encarcelaron a todos los que realmente representaban al elemento político. O sea, los políticos en Argentina, cuando vinieron los enemigos y hicieron presencia, barrieron con toda la democracia en todos los órdenes. Entonces, cuando vos no conocés las diferencias, y viene un periodistillo de cualquier índole que representan a los enemigos, pero no es de ahora, o sea, Televinas y todos los que están en contra ahora del gobierno, todos, esos vienen de hace 50 años, sus padres, sus abuelos o sus congéneres son los mismos. Enemigos trabajan para enemigos y están cooptados y cobran, o sea, no lo hacen gratis, cobran por el trabajo. Incluso ni saben lo que significa esto, pero nosotros que somos los que analizamos la realidad, porque la conocemos, te podemos explicar esto. Entonces, muchos de nuestros muchachos que tienen buenas perspectivas para el futuro, necesitan conocimiento, necesitan doctrina, necesitan aprender a saber cuál es un adversario
O sea, qué es un adversario y qué es un enemigo. Sin eso estamos como estamos ahora, que un tipo que dice que es peronista, que lo llevó el peronismo al gobierno, ya, y que el himno del peronismo, el que identifica, el que emociona y conscientemente da fulgor a su integridad moral y sentimiento, está prohibido porque el señor presidente no le gusta escuchar la marcha peronista y prefiere a Bob Dylan. Esa gente son falsos profetas, o sea, yo se lo puedo decir en la cara, usted no tiene nada que ver con Perón, ni mucho menos con el peronismo. Pero en función de condescendencia, en fin, lo sostenemos y lo toleramos, pero no lo tragamos, no, para nada. Entonces, si vos sos peronista, o cualquiera de ustedes son peronistas, cuando escuchen una grabación, un video, una película de General hablando de este tema, ahora sí van a saber qué es un enemigo y qué es lo que Perón sostenía, que ese enemigo no merecía ni justicia. Porque un tipo que había bombardeado, por ejemplo, Plaza de Mayo y había matado miles de hermanos, de ciudadanos, ancianos, niños, que habían cortado con la metralla de los aviones, un crimen atroz, ómnibus o en trolebuses que habían matado cientos de personas en un bombardeo a una ciudad abierta. Esos no son adversarios del peronismo ni de nadie, esos son criminales, son asesinos, son delincuentes confirmados. Entonces ese es enemigo del país. Ahora bien, esa gente que hizo eso, o sea, en la correlación de tiempo, son los mismos instalados pues en el orden constitucional. Y son los que entregaron el 80% del país que yo te vengo diciendo hace tiempo que está enajenado. O sea, no lo entregaron los adversarios. Los adversarios fueron usados, como fue usado ahora, por ejemplo, este movimiento de Cambiemos y todo eso, que fue cooptado por el Círculo Rojo, como le quieras llamar, son los mismos, son los enemigos. Eso que Perón decía que ni justicia. Los asocian, agarran tontos útiles, se invierten cuánto invirtieron en armar el frente con la Carrió, con que se lo entregó, le entregó a Sanz, le entregó el radicalismo, o sea, todo el aparato político para que esta gente usara el aparato político del radicalismo, hiciera la barbarie que hizo ahora en el último gobierno. Pero eso lo vinieron haciendo hace 50, 60 años atrás. O sea, el enemigo es el que arma todas esas cosas, que no le ves la cara, ni las manos, ni nada, pero que produce los hechos. El enemigo es el que tiene la concesión de los puertos, la concesión de las carreteras, la concesión eléctrica, la concesión del comercio exterior, que todo que permitió llegar las corporaciones de todos los lugares del mundo y que hacen lo que se les da la gana. Ese es el enemigo del país. El enemigo del país es el que ahora ha dejado al país en la miseria. Entonces, cuando vos no conocés lo que es un adversario político y un enemigo del país, y te haces un despelote, un desmadre en tu cabeza que no sabes qué estás haciendo, ni qué estás hablando, ni qué es lo que estás defendiendo cuando pretendes defender. Y te ponen presidentes que dicen que son peronistas. Y claro, ¿qué te parece si tienen capacidad para manipular? Entonces, cuando el pueblo hace conocer sus verdades irrebatibles frente a periodistas y payos como estos tontos, no sé si son tontos o son vivos, pero yo no sé cuál es la viveza de un tipo como el Encinas que ni siquiera su nombre tiene, porque el apellido es otro. Y no me voy a meter en lo personal de él, pero te hablo Bajul, y te hablo de Morales Solá, y te hablo de un tal Fernández no sé cuánto, y te hablo de Leuco, y del otro Leuco, y te hablo de la Nata, en fin, lo conoces, te lo hemos dicho.
esos son manejados por el enemigo. Eso que Perón decía que a eso ni justicia, esos son todos serviles de esos que Perón le hablaba, de lo que el general decía. Entonces, cuando la vida te ha provisto de capacidades para conocer en profundidad realmente la absoluta verdad, la cosa es distinta. Cambian, ¿no? Cambian las cosas. Entonces, esto es lo mismo. Hay que saber en qué lugar estás parado. Y una de las razones por las cuales nos ha sucedido esto es la información. Es decir, ¿por qué ellos luchan tanto por la información? ¿Por qué ellos alardean tanto con la libertad de prensa? ¿Te das cuenta por qué razón luchan a muerte? Y vos no sabés, decís, tiene razón, la libertad, ¿cómo no hay libertad? Hay dictadura, ¿cómo no permiten que la libertad de prensa? Pero la libertad de prensa es para que ellos digan lo que quieran y te hagan creer lo que se les antoja, lo que tienen ellos diagramado como libreto. Para eso sirve la libertad de prensa. Pero no solamente en Argentina, en todas partes. O sea, la libertad de prensa es un ariete que han usado, han encontrado, estos son muy hábiles, o sea, tienen gente muy inteligente, los enemigos. Y eso pasa en México, lo estás viendo, en México está exactamente lo mismo, está soportando López Obrador. Exactamente lo mismo. Los enemigos del país son los que dicen que lo que está haciendo una obra faraónica en beneficio de los desposeídos. Y sin embargo el enemigo lo ataca permanentemente. Bueno, a nosotros eso, para nosotros es histórico. A nosotros nos ha sucedido eso, pero claro, vivimos algunos que sí hemos aprendido la lección. Por eso tenemos la capacidad para hablarlo. Por eso cuando nosotros sostenemos con tanta opción, con tanta certeza, con tanta firmeza nuestros principios y demostramos a la juventud, a la gente que está ingresando a la política, estas verdades absolutas y se emocionan. ¿Qué te crees? ¿Que por qué no nos convocan en ninguna televisora a nosotros para que expongamos nuestras ideas? ¿Te parece que es casualidad que haya tantos cientos de miles detrás de estas ideas y que nunca hay ningún periodista que andan buscando la noticia se le ocurra decir, che, a ver cómo piensa este viejo que está ahí solo, que lo siguen tantas miles de personas? Sería bueno que lo entrevisten. No te van a entrevistar, para nada. ¿Cómo le vas a descubrir dónde está el nido? Entonces, acá lo que hay que hacer, y lo que habría que hacer, es que nuestra juventud tenga la modestia, la humildad de escuchar. Porque esto se debe a la soberbia. O sea, están envalentonados porque llegan al poder, llegan a un lugar de predominio, adquieren facultades que los moviliza, capital, chapa, son diputados, son senadores, son funcionarios, se sientan en poltronas, hablan con la prensa, se comunican con el presidente, hablan al oído a los ministros. Entonces, ¿cómo te van a escuchar a vos que le estás abriendo los ojos, sacando las anteojeras? Y no, es muy difícil que haya alguien con poder en ese momento que esperemos nosotros que digan, che, a ver si el hombre está diciendo cosas que son absolutas. Si Perón dijo que al enemigo no hay justicia, ¿cómo? Y este hombre lo está explicando por qué. Y los resultados, porque eso es lo que habla, los resultados. O sea, los enemigos nos han robado el país. El 80% está enajenado y vos ves que no tenemos un peso, son dueños de la banca, son dueños de todas las concesiones, son dueños de todo lo que pasa en Argentina. No somos dueños. Esos son los enemigos del país. O no son enemigos eso. O vos lo considerarías adversario. O sea, si vos lo considerarías adversario, pudieras abrigar la peregrina esperanza de derrotarlos en una lucha electoral. Pero
Ellos no te van a llamar a una lucha electoral para poner en juego sus logros. Ellos no, ellos se escudan en los títeres que manejan y no podés, vos no pudieras identificar a nadie como tu enemigo ahora. Y sí, pero entonces, por eso ellos alardean, dicen, mirá lo que decía Perón, mirá lo que decía Perón, está grabado. Pero no te explican por qué lo decía Perón. ¿Por qué? No te lo explican. ¿Preguntaste alguna vez? Por todo esto que hemos conversado, lo que a nosotros nos convendría es que los que se dicen maestros, que enseñan de peronismo hoy en muchos lugares, hay muchos lugares, centros que enseñan las 20 verdades justicialistas, la doctrina, en fin, todo lo que está escrito de Perón, sus libros, sus enseñanzas, sus discursos, en fin, todo lo que aprendieran realmente a interpretar lo que Perón decía. Porque de lo contrario, mucha gente que son buenos prospectos, por ejemplo, en este caso de Bernie, es un buen prospecto político, es un hombre preparado, es un hombre que tiene conocimiento, cultura, en fin, está con capacidades para conducir, en fin, tiene una cantidad de facultades, no es el único, hay varios muy capaces, pero le falta doctrina y le falta conocer la historia de la realidad. Entonces esta gente tiene que buscar ellos mismos conocer las verdades. O sea, viene un periodista y se arma una discusión bizantina. Los periodistas que defienden a los delincuentes, o sea, estos que yo estoy hablando que son los enemigos del país, vienen, o sea, los buscan a los mejores, pero no lo hacen gratis, ya te digo. Entonces, cuando vos ahora conoceste, se ha descubierto, se ha descorrido el telón, te das cuenta lo que es un adversario político y lo que es un enemigo político. Entonces ahí ves los periodistas. ¿Por qué, por ejemplo, los periodistas atacan tan intensamente a Cristina? ¿Y por qué? Porque el enemigo sabe que la única fuerza que tiene el peronismo concreta en ese momento es Cristina. O sea, Cristina podrá ser discutida, podrás ponerla en el lugar que se tenga, pero es la que acaudilla mayor caudal de peronismo, del resto del peronismo. Entonces por eso hay que darle a ella, dale y dale y dale todos los días en todos los medios y diciendo Entonces cuando vos querés hacer algún movimiento, saltan esto que te dicen, sí, pero mira lo que decía Perón, ¿qué querés decir? ¿Qué esperás del peronista? Mirá lo que decía Perón y te ponen el video de general. Al enemigo ni justicia. Claro, ¿qué te parece? Como ves, hermano, poco a poco, todos los días, se va aportando en este espacio alguna idea, algo que te aclara los tantos, algo que te hace conocer qué son históricamente las expresiones, qué dijo Perón, qué quiso decir, si se entiende bien, si los que dicen que son peronistas saben qué es lo que dijo Perón y por qué lo dijo, o si no hablan, por qué no explican esas cosas. A mí me gustaría, por ejemplo, preguntarte si has oído a alguien que dice ser peronista o que enseña peronismo, que en fin, cualquiera de los que vos escuchás y conocés, si te han explicado este tema de que Perón dijo que el enemigo no es justicia. A mí me gustaría saberlo, porque a lo mejor yo estoy hablando al pedo y estoy diciendo cosas que son triviales y que todo el mundo las conoce, pero lamentablemente yo no veo que las conozcan, porque si un muchacho con muchas posibilidades política futura, como es Bernie, se vio arrollado por Levinas, un periodistillo ahí, sabemos siempre lo que ha sido, te das cuenta de que nosotros no estamos preparados todavía, no estamos capacitados, o sea, no tenemos conocimiento de la historia y de lo que significó la expresión y por qué. O sea, el enemigo nuestro está evidente que está actuando, porque cada vez tenemos menos nosotros, o sea, cada vez estamos más enajenados. Eso no lo hicieron los adversarios. ¿O vos crees que fue el adversario que en elecciones libres fue entregando el país? No,
Eso lo oyeron los enemigos con todos sus subterfugios y con todos sus rebusques y con todas sus compras, lograron este objetivo y nos van a sacar más. Mientras no tengamos gente que nos represente y que sepa, que vengan tipos a prohibirnos la marcha peronista, por ejemplo, es evidente que es un cooptado. O sea, que me digan a mí lo que quieran, que me explique. A mí me gustaría que un día salga Alberto Fernández y que me explique, que dijo Abel Reynoso, díganle, que le explique por qué no quiere que se cante la marcha peronista. O él forma parte de los enemigos. Sería bueno preguntarle al presidente, ¿no? ¿Qué te parece? Bueno, yo creo que por hoy es suficiente. Yo creo que ya hemos logrado explicar algo que realmente era urticante desconocerlo. O sea, vos estarás de acuerdo conmigo de que a veces te confundía esta expresión de Perón. Y claro, es natural. Entonces, en la medida que nosotros vayamos avanzando y vayamos clarificando esta maraña, vamos a poder recuperar lo que hemos perdido. Pero si los nuestros y nosotros no conocemos la historia, y nos van a seguir embrollando, nos van a seguir quitando lo poco que nos queda. Entonces, ahí te dejo la tarea para que te reencuentres con la realidad y que cuando escuches a alguien que enseña peronismo, que son adoctrinadores de oficio, tené cuidado, no sea que te estén vendiendo pescado podrido. Bueno, mañana nos volvemos a ver, por supuesto.